Estamos grabando como amigos, compartiendo ideas relacionadas con la lección de este trimestre que habla del amor y la justicia. Muchas cosas por platicar. A mí sigue sin cuadrarme mucho lo que leo, pero bueno, vamos a escuchar también a los demás. La lección de esta semana se llama El amor de Dios por la justicia. Cuéntanos, Luis Carlos, un poquito más de qué va la lección y de ahí escuchamos a Henry y a Ronald para empezar la conversación. Claro que sí, saludando de nuevo a los escuchas y a nuestros amigos que me acompañan en esta noche para grabar y platicar acerca de este tema de la justicia de Dios. ¿La justicia y el amor van de la mano? Es la pregunta que trata de explorar la lección de esta semana. Típicamente sabemos que para impartir justicia es muy difícil que exista el amor en esa ecuación. Porque si hay amor hacia la persona a la que hay que impartir justicia, pues sabemos que el amor es ciego, ¿no? Y cuando puede empañar la decisión de la implementación de esa justicia. Y entonces, pues puede ser que la justicia que se imparta no sea adecuada, no sea real o esté empañada por el amor. Desde un punto de vista humano, eso es lo que sucede. De hecho, en el gobierno, las diferentes instituciones de justicia están formadas de forma independiente, ¿no? Del legislativo y del ejecutivo, por este tema también de separar la justicia. Lo que nos trata de hablar la lección es un poco acerca de cómo en el carácter perfecto de Dios, estos dos conceptos de justicia y amor siempre están juntos o van de la mano. Y hay una frase con la cual existe aquí en la clave de maestros donde dice que el verdadero amor requiere justicia. Cuando existe el amor y no hay justicia, se vuelve una relación desequilibrada. Dice ahí, una relación en la que, imagínate que tú ofreces todo el amor a una persona y haces todo por él, le das, le preparas, no sé, la comida, la cena, cuando regresa del trabajo preparas la casa, tal vez lo llevas al trabajo y tú pones mucho, pones mucho, pones mucho y del otro lado no se pone nada. Incluso puede ser que en lugar de obtener una relación positiva, obtengas una relación negativa en la que incluso haya enojo, haya ira, haya maltrato. Y entonces una relación donde dices, ¿dónde está la justicia? No es justo, ¿no? Dirías, no es justo que yo haga estas cosas y la otra persona no haga nada. Pero en el carácter perfecto de Dios, en esta lección a través de varios textos de la Biblia, nos lleva a investigar cómo estos dos conceptos están juntos, son de la mano y son una manifestación del carácter de Dios, nos dice. Dice que la justicia sin amor es frío legalismo. Cuando se imparte justicia y no existe el amor, es frío legalismo. Entonces, el segundo tema que explora la lección es justicia amorosa exige constancia, viendo un tema de que el carácter de Dios y su justicia no cambian en el tiempo, no cambian su conducta moral, su capacidad de decidir por un tipo de, digamos, transgresión que sucede hoy, se juzga de cierto modo y en 1000 años lo mismo se juzga de otro modo y se imparte justicia de otra forma. Interesante, ¿verdad? Se le dice la inmutabilidad moral de Dios. Y eso es un concepto que los filósofos tienen mucho, bueno, ya decía la lección, yo no conozco, pero tal vez en Oxy, que dice que los filósofos discuten mucho, ¿no? De la constancia de la justicia y la inmutabilidad. Hay muy pocas cosas que pueden tener esa característica o prácticamente no existe. Hablando de que muchas veces se cambia el juicio, se cambian las decisiones y en Dios tiene constancia en su justicia amorosa. Y por último, también lleva un poco de este tema es la justicia amorosa tiene en cuenta el arrepentimiento. Cuando han visto que en un juicio el acusado diga yo me arrepiento y se le conceda misericordia. Entonces, mis estimados, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo vieron estos conceptos? ¿Pueden vivir de la mano? ¿Cómo los vemos desde el punto de vista humano? Y cómo estos conceptos podrían hablarnos un poco de otras características del carácter de Dios. Yo quisiera decirles que me fui a buscar la definición de justicia
para asegurarme que, bueno, para ver qué onda, ¿no? La que encontré, pues hay muchas, ¿no? Pero hay una que encontré que me pareció interesante. Dice, la justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde. Es decir, de organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. También dice que la justicia tiene una definición diferente dependiendo desde qué área del conocimiento o estudio se le aproxime, ¿no? Filosofía moral, derecho, religión, este, etcétera, ¿no? Es un concepto amplio. Pero me llamó mucho la atención este concepto general, la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde o, o es decir, organizar una sociedad según los principios de la honestidad, la equidad y la razón. Eso me gustó, no sé, ya casi ya me dieron ganas de hasta agarrarnos de la mano y cantar Kumbaya. Este, pero la verdad de las cosas es que creo que no necesitamos construir un argumento con pruebas porque todos tenemos esas pruebas en nuestra experiencia personal. Que si algo tiene la vida es que, de acuerdo a esta definición que les he compartido, es que se queda corta en honestidad, en equidad, en razón, a veces en una mezcla de las tres. A veces nos pasan cosas que pues, son injustas. Es más, me atrevería a decirles, a proponerles, niéguenme, niéguenme. Si de algo estamos seguros es que la vida es injusta, o por lo menos la experiencia humana, ¿no? La experiencia humana en esta vida pues es injusta. A veces te toca que te arrastre la ola y, oye, yo ni pedí que me arrastrara la ola. A veces capaz nosotros mismos le echamos más aire a la ola. Muchas cosas. Pero si de algo creo que todos podemos estar de acuerdo, independientemente de dónde vengamos y qué cosmovisión usemos para construirnos, es que la vida es inherentemente injusta, por lo menos a través de la existencia humana. Y si eso es así, entonces la pregunta entramos en una tensión muy fuerte o entremos en un terreno paradigmático, ¿no? Entonces, porque si la justicia busca honestidad, equidad y razón, pues capaz a lo que constantemente nos encontramos es lo contrario de eso o algo diferente a eso que va en un sentido distinto. Y una pregunta que me parece que no es la misma, pero es que es prima hermana de esa y por capaz por tiempo no podemos desarrollarla tanto, pero creo que todos estaremos de acuerdo también que eventualmente y obligadamente vamos a acabar hablando del origen del mal. Y es una pregunta fundamental que como raza, como humanidad nos hemos hecho desde... Es de esas preguntas fundamentales, ¿no? El origen del mal o la naturaleza del mal. Entonces ya estamos en terrenos que llevamos como humanidad miles de años pensándole así profundamente y seguimos con un montón de preguntas. ¿No? Déjame apagar aquí. Una disculpa. Entonces, y esto me lleva al versículo de la lección, Jeremías 9:24, ¿no? Déjenme agarrar una versión aquí está. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, Dios hablando, que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Yo quisiera proponer, bueno, antes de proponer y cierro, permítanme citar a Slavoj Žižek. Súper, pareciera que es agua y aceite, pero bueno, vamos a usar a Slavoj Žižek para calentar las cosas. Él dice, él tiene una frase. Slavoj Žižek es uno digamos que capaz es el rockstar de los filósofos vivos ahorita, ¿no? Es muy mediático. Algunos dicen que es capaz, filósofo per se no es, pero bueno, es muy mediático y sí, es del área, es, de los vivos es uno de los más llamativos, por lo menos en redes sociales. Y él tiene una frase que dice esto, dice, nosotros nos gusta como humanos contarnos la historia de que las cosas van a estar mejor cuando nos está aplastando la ola o cuando la vida es oscura. Y nos gusta decirnos que al final del puente, al final del túnel habrá una luz. Y entonces él dice, quiero proponerles que sí, al final del túnel hay una luz, pero es la luz del siguiente tren que viene a aplastarnos. Capaz muy amarga, una visión muy amarga de ver las cosas, pero, pero me parece que también es muy humana, ¿no? Y hace mucho contraste con Jeremías 9:24. Yo quisiera proponer entonces
que la naturaleza de la justicia, por lo menos desde lo que estudiamos esta semana, es más divina de lo que nosotros como humanos podemos alcanzar a entender, porque nuestra experiencia humana está inmersa en la injusticia por definición. Si vemos una luz al final del túnel, es el siguiente tren que viene a aplastarnos. Y si algo puede darnos un destello de esperanza y respiro, es conectar con la divinidad, quien tiene una forma o tiene una manera de construir justicia que sale de nuestra capacidad de entender. Pero lo que también quisiera proponer es que no soy muy partidario de estas definiciones palomeras, ¿no? De justicia, donde la justicia se define por cosas que haces y no haces y por lo tanto termina siendo más conductista que otra cosa, ¿no? Pero bueno, hasta ahí dejo, quisiera escuchar qué opinan. Sí, es un tema ahí medio complicado. Yo también me puse a buscar algunas cosas acerca de la justicia, sobre todo lo que dice, ¿no? La elección de la justicia de Dios, y me encontré con algo que me llamó la atención, que dice que la justicia de Dios no solo se manifiesta en la corrección del mal, sino también en la redención de los pecadores a través de su amor. Y lo único que se me vino a la mente cuando leí eso, pues es la historia de la cruz. O sea, que fue algo injusto, sí fue algo injusto, ¿no? Pero fue una manera de cómo, pues recordamos, impartió, pues fue justo al morir por, vamos a llamarlo por lo que dice Género, en algún momento llegamos a ese tema del origen del mal, ¿no? Por el mal, y demostró su amor, ¿no? Entonces, la justicia divina, dice, no es fría ni implacable, sino que busca el bien último de las almas, equilibrando la verdad con la misericordia. Entonces, por ahí tal vez pude medio aterrizar algo, pero es que se me complica pensar en la justicia sin ver a alguien tal vez molesto, o tal vez por las cuestiones, ¿no? Que uno ve aquí en el mundo, ¿no? O sea, las enfermedades, niños padeciendo enfermedades que les cuesta la vida. Hay muchas cosas injustas en este mundo, ¿no? Y lo que comenta Jenner es verdad. Yo creo que vivimos en un mundo injusto. Fíjense que, digo, Jenner ya se nos anda adelantando porque justo la próxima lección va a hablar del mal, ¿no? El del problema del mal. No sé si ya lo había visto Jenner o si brincó así de forma natural. Pero creo que antes de ver el tema del mal, ya eso nos tocará platicarlo a lo mejor la próxima semana. Yo quiero ahondar en algo que plantea Jenner, ¿no? Y que va en sentido, perdón, pero ya saben que soy crítico, creo que va en sentido contrario de lo que la lección trata de hacer. De repente, algo que no me ha gustado de esta lección es que siento que trata de sobresimplificar demasiado las cosas, tratando de dejar un aroma rosita, ¿no? Al final, y yo sé que eso a lo mejor facilita un discurso que el sábado, cuando la gente se sienta a platicar, pues todos dicen amén, 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 pero creo que choca de fondo con la experiencia humana de todos, como lo dijo Jenner, ¿no? O sea, la realidad es que este discurso que nos está tratando de vender la lección choca con la realidad de la mayoría de las personas, por no decir que todas, y creo que ahí es una parte de las cosas que a veces creo que en general la religión se equivoca, ¿no? Que a veces en el afán de tratar de mantener un discurso en donde todo cuadra, en donde racionalmente podamos entender las cosas, creo yo que terminan por dejar de ser relevantes. Y lo digo con mucho pesar porque, digo, quien me conoce sabe que estoy relativamente alejado de la iglesia, pero no porque no quiera a la iglesia, ¿no? O sea, al contrario, yo tengo muchísimas cosas que agradecerle a la iglesia, sino porque sinceramente creo que ha dejado de ser relevante. Y creo que va muy por esta línea de lo que se está planteando. Voy a poner unos ejemplos como muy sencillos, ¿no? Empieza la lección el día sábado y dice, en el antiguo cercano oriente los dioses, entre comillas, de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles, sino también ordenaban atrocidades como el sacrificio de niños. A ver, no estoy aquí con lo que voy a decir haciendo un juicio, estoy simplemente tratando de hacer ver que las cosas son más complicadas de lo que a veces parece. ¿Cómo podemos interpretar el texto cuando el ángel del Señor, con el afán de sacar al pueblo de Israel de Egipto, mata a todos los primogénitos de Egipto, incluidos los de los animales? ¿Qué culpa tenía el becerrito primogénito de Doña Vaca
por no decir a los múltiples niños, ¿no? O sea, ¿cuántos primogénitos niños no habían y ellos qué culpa tenían? Y se va planteando acá que el Dios de la Biblia es totalmente diferente. Y a ver, Enoch, entonces estás diciendo que Dios mandó matar y que es igual que los otros dioses. No, fíjense lo que voy a plantear. Lo que estoy diciendo es que Dios no cambia, que es algo que dice la lección, pero nosotros sí. Y quienes hablamos de Dios somos nosotros. Y que cuando nosotros tratamos de explicar la totalidad de Dios, al pobre lo dejamos todo embarrado. Y me refiero a quien en algún momento escribió el Antiguo Testamento, que hoy lo vemos con otros ojos, evidentemente. Lo digo como también quienes en algún momento nombraron a esos otros dioses de los que habla la lección y de los que a lo mejor otras religiones han planteado, que no son mucho más que la proyección de nuestras propias limitaciones. Oye, no, que entonces estás diciendo que el Dios al que adoramos es la proyección de nuestra propia limitación. No, el Dios que queremos interpretar, el Dios que en algún momento queremos definir, el Dios que en algún momento queremos meter en un cuadrado en donde nosotros nos salen las cuentas, en donde nosotros tenemos la respuesta correcta y eso en vez de ayudar nos hunde. Otro ejemplo bíblico de esto, el caso de Job, un claro ejemplo de una injusticia, y digo otra vez injusticia porque otra vez lo hablamos desde nuestra propia cancha. Es totalmente injusto lo que le pasa a Job. O sea, ¿él qué culpa tiene? Y miren que los judíos ven eso como una obra literaria, más que una obra literal, pero bueno, aún como obra literaria, las obras literarias tienen un objetivo y un fin. O sea, ¿por qué plantear a un Dios que se pone a jugar al ajedrez con el diablo a nombre de los hijos y la familia y hasta la salud física de Job? Y recordar qué es lo que pasa con Job, ¿no? Job y los amigos empiezan a hacer todo este teatro que, perdón, pero pues de repente así vio también la lección de este trimestre, de tratar de encontrar la respuesta. Y a mí me encanta cómo termina el libro de Job, porque cuando por fin Dios habla, Dios no responde al cuestionamiento de Job, simplemente le hace ver quién es él y está relacionado con el versículo de la semana. Si se fijan cuando dice en entenderme y conocerme, luego dice yo soy el Señor, o lo que dijo Jenner, yo soy Jehová, y recordar que Señor y Jehová vienen de la derivación del tetragramón, que era el tetragramón, 4 letras que no son pronunciables y que lo que significan es yo soy el que soy el que he sido y soy el que seré. Es decir, no tengo definición. Es decir, no me preguntes. En otro libro, justo lo leí esta semana, en el libro de Jueces, el papá de Sansón, cuando le hablan de que va a venir Sansón y le dice, oye, ¿y tú quién eres? Y dice literalmente el texto, no me preguntes quién soy porque soy un misterio demasiado profundo que no vas a poder entender. Y creo, a ver, que sí es importante que demos un paso de fe y que digamos, es que aunque no entiendo, que también lo que nos plantea el versículo, apuesto por fe que Dios, aunque no aunque no entienda lo de los hijos de los egipcios, aunque no entienda lo que pasó con Job, aunque no entienda, doy un paso de fe. Por eso dice que en la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, para creer que Dios es un Dios de bondad, de justicia y de rectitud. Oye, ¿que hay elementos? Sí, sí hay elementos con lo que lo podemos sostener, pero es sostener la fe, no sostener una definición de Dios, no en algún momento ponernos a decir, bueno, es que por eso mi Dios es el bueno y el de los demás no, porque ahí lo único que estamos enfrentando son nuestros propios egos y nuestras propias interpretaciones y estamos dejando, perdón que lo diga, pero en un conflicto existencial a las personas que en algún momento dicen, bueno, pues es que si Dios es justo y si en la Biblia dice que en teoría todo está cuadrado y que Él quiere mi bien, ¿por qué no me está yendo bien? Y empezamos a patear la pelota, ¿no? No, es que más adelante lo vas a entender, más adelante lo vas a entender, más adelante lo vas a entender y la gente se muere esperando a que más adelante lo voy a entender o que en el cielo lo voy a entender y deja de hacerse responsable de sí misma y deja en algún momento de decir, a ver, hay cosas que yo no entiendo de Dios, que tengo que aceptar por fe, y de ahí de lo que sí me tengo que hacer responsable es de lo mío. De lo que sí tengo que hacerme responsable es de cómo, pues en este mundo hay un tema de causa y efecto, ¿no? Y si yo hago ciertas cosas voy a tener ciertas consecuencias. Y que esas consecuencias no solo dependen de mí.
Oye, es que yo estoy haciendo las cosas bien y me salieron las cosas mal. Bueno, bienvenido al mundo, ¿no? En donde estamos relacionándonos con otras personas que también están tomando decisiones. Y perdón, digo, no sé qué vayamos a hablar la próxima semana o de qué trate eso del origen del mal, pero yo en lo particular creo que este discurso de es que Dios y Satanás a veces nos limitan de también hacernos responsables de nuestra parte. Entonces, mi primer comentario va en esta línea de creo que es bien importante que en algún momento leamos este versículo, no como que hay quien debe de alabarse es quien entiende y conoce a Dios. No, quien entiende y conoce que Dios, que Dios es lo que es y que yo no lo puedo entender. Y al final Job es lo que termina entendiendo, porque al final Dios no le responde ninguna de las preguntas que Job hacía respecto a lo que había sucedido. Simplemente Dios le plantea a Job que él es Dios, que no hay forma de que Job lo entienda. Y después de todo este discurso, Job dice, híjoles, de ti había escuchado, pero solo ahora te estoy viendo. Es decir, estoy entendiendo que yo no me puedo poner a tratar de entenderte, sino que más bien tengo que reconocer que eres eso que está por encima de mí y que nunca te voy a poder meter en un cajón en donde tenga todas las respuestas. Y ahí no solo la iglesia adventista, no solo el autor de esta lección, ahí creo que la religión en general se ha equivocado y en ese sentido ha dejado de ser relevante en un mundo cada vez más complejo, cada vez con más acceso a información, cada vez más alejado de la religión. Hasta aquí mi primer comentario. Yo diría cada vez más alejado de Dios, no necesariamente de la religión, ¿no? Es que en Porque puede teoría haber la en la misma religión, religión, sí, puede haber gente dentro de la religión que esté alejada sí, de Dios, ¿no? sí, sí, bueno, tienes razón, ¿no? O sea, al final la palabra religión viene del latín religare, que significa volver a ligar. Y la realidad es que no estamos, o la religión no ha estado funcionando a veces para ayudarnos a conectar y a ligar con Dios. Repito, creo que cumple con una función. Nunca en la vida yo diría que la iglesia deja de ser importante, porque entiendo que para muchas personas sí es ahí una salida, pero creo que hay todo un mercado creciente que la iglesia está dejando de atender y de encontrar y de dar respuestas relevantes, no a encuadrar a Dios, sino a dar respuestas de que a permitir que las personas se acerquen a Dios como misterio, como que se genere, que se vuelva a generar ese temor a Dios, no temor de miedo, sino temor de respeto respecto a lo que Dios es, lo que significa, el hecho de que está muy por encima de mis pensamientos, de mis entendimientos, de mis interpretaciones y de mi teología. Y que en algún momento, pues simplemente digamos como Job, ¿sabes qué? Pues tienes razón, ¿no? Y si alguien no sabe lo que estoy hablando, de verdad, terminando de aquí, vaya, busque el libro de Job y vea lo que le responde a Job. No estoy seguro, el capítulo debe ser 37, 38, donde después de 30 capítulos de Job con sus amigos, de estar hablando y discutiendo de que si era justo o no era justo, de que por qué, qué pecado había cometido y demás, al final Dios le empieza y le da una sarta, en el mejor de los sentidos, de razones por las cuales le dice, papá, o sea, no has terminado el kinder y quieres hablar con el doctor, o sea, tienes 100 años, porque en aquella época vivían más, o no sé cuántos tenían, o poner nuestro ejemplo, ¿no? No, Luis Jenner, tienes 40 años en este planeta y quieres entender la realidad absoluta, y tienes una idea de que hay un Dios trascendente que lo creó todo, y crees que en tus 40 años lo vas a entender. O en los 1600 años que tiene el cristianismo o la construcción teológica del cristianismo, ¿crees que lo vas a entender? Los judíos tenían miles de años construyendo, llegó Jesús y no lo reconocieron. Pero justo porque estaba este concepto fariseico de decir es que nosotros somos los doctores de la ley y entonces nosotros sabemos. ¿Quiénes terminaron aceptando a Jesús? Los humildes. ¿Somos lo suficientemente humildes para en algún momento abrirnos al misterio de Dios? Hablar del amor y la justicia de Dios sin necesidad de tratar de etiquetarlo y de decir, miren, aquí está la fórmula para que esto cuadre. Y entonces todos los demás están equivocados, ¿no? A mí me molestó mucho la manera en que inicia el texto, porque otra vez es este ego teológico de un grupo que dice, es que mi interpretación de Dios es la buena y la de los demás está equivocada. Yo en lo particular soy mucho más humilde en ese término de decir, a ver, ¿quién soy yo para decir o para juzgar? Hay otras personas que leen a Dios de una manera distinta. Desde mi propio enfoque a lo mejor puedo argumentar que están equivocados, pero ¿quién soy yo para decir que están o no equivocados? ¿Quién soy yo? Bueno,
Te compro la del primer párrafo en el entendido de que, pues sí, es una opinión del autor. Digo, en tema de cuando habla de dioses, pues no sabes específicamente de quién habla, ¿no? Pues de los dioses Pero de sí se aquella puede, época. de aquella época, ¿no? Supongo que los griegos, ¿no? Ahora, Sobre todo creo podrías que de la región trasladar, cananea, ¿no? O sea, Baal y todos estos que estaban ahí, y que evidentemente había un choque ahí, y si pensamos en nuestra historia, podemos pensar en los aztecas y demás, pero otra vez tenemos que entender que ellos vivían un contexto diferente desde donde sus propias limitaciones interpretaban a Dios, como nosotros desde nuestras propias interpretaciones interpretamos a Dios, y perdón, yo sé que a los biblistas a lo mejor esto les va a doler, pero como quien escribió que el ángel del Señor mató a todos los primogénitos en Egipto, y que perdón, pero a mí no me cuadra con lo que me están planteando en la lección de que no, nuestro Dios no hace eso. Perdón, pero no me cuadra. Y yo en vez de decir es que la culpa la tiene Dios, tengo que hacer humildad del ser humano y decir, no, a ver, es que pues los textos los interpretamos nosotros y generamos nosotros las interpretaciones en función de lo que nosotros pensamos y creemos. Y yo sé que esto, y por eso mucha gente no cree en la religión cristiana o en general en la religión, porque encuentran estos choques, pero el problema no es el choque, el problema es que nosotros queremos forzar a que todo cuadre cuando no nos damos cuenta que más bien el texto fue escrito por seres humanos. Y hace 3000 años las interpretaciones que se tenían de Dios, de la verdad, de la historia, eran muy distintas a las nuestras, pero queremos forzar a que no, es que yo tengo que entender, y cuando lo encuadre así es, y no le podemos mover un naipe, porque si le movemos un naipe se nos cae toda la torre. ¿Cuántos de entonces, ustedes? ¿cómo Sí, lo podríamos encuadrar, ¿no? ¿Cómo podríamos leer estos textos? Por ejemplo, el de Salmos 33:5, donde dice, él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. ¿Cómo podemos entender eso? Dejando de lado las interpretaciones que puedes obtener de lo que hemos leído o de opiniones de expertos religiosos. yo creo que ¿Tú cómo lo encuadras? ¿Tú cómo lo encuadras? para, ¿A dónde llevas esto del juicio y del amor? para ¿Cómo mí, lo para mí el aterrizas? encuadre, y Ronald hace rato lo planteaba, el encuadre que yo puedo tener como cristiano, porque recuerden, a pesar de lo que digo, y yo sé que muchos dicen, este no es cristiano, sí soy cristiano, pues soy cristiano de ese Cristo que cuando le trajeron a una mujer agarrada en adulterio, cuando la ley decía, a ver, la ley de Moisés, que en teoría fue inspirada por Dios, cuando la ley decía esa mujer hay que apedrearla, pues, perdón lo que voy a decir, pero se pasó por el arco del triunfo la letra de lo que estaba escrito en la ley de ese momento, porque en aquel momento los evangelios no existían. O sea, se pasó por el arco del triunfo el Y la texto mujer, religioso del momento, pero la mujer merecía el apedreamiento, ¿no? ¿O pero, no lo merecía? pero Jesús la apedreó. ¿No? ¿Y cuál fue el objetivo de Jesús? Porque también lo merecían quienes traían la piedra en la mano. A ver, pero más allá del merecimiento, qué decía el texto? Entonces, creo yo que en ese ejercicio, y fíjense, Jesús no se enfrasca en tratar de explicar teológicamente por qué no la iban a apedrear. Simplemente no la apedrea, la abraza con amor, y no se gancha ni siquiera en tratar de generar, mira, es que la explicación teológica es que eso, no, simplemente Mostró dijo, a ver, misericordia y amor, ¿no? sí, le dice, oye, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Ahora, si nosotros queremos empujar a eso lo teológico y darle una explicación o tratar de generar una argumentación que nos permita, nos vamos a convertir en Job con sus amigos tratando de entender a Dios. Jesús no se ganchó con eso. Jesús simplemente dijo, a ver, Dios es Dios. O sea, me paso por el arco del triunfo el texto porque al final yo como hijo de Dios entiendo que el amor y la justicia conviven en Dios, conviven en mí, fíjate, ahí todavía no había muerto él, ¿no? Pero no somos nosotros los seres humanos quienes en algún momento tenemos que estar juzgando ni queriendo interpretar, porque es lo que estaban haciendo los hombres que estaban ahí, ¿no? Tratando de interpretar el texto para decir hay que apedrearla, tratando de interpretar cuál es la voluntad de Dios y tener ese respeto de decir, a ver, no me corresponde, no me corresponde. Yo te soy sincero, no entiendo la justicia de Dios. Yo les he dicho aquí, no me cuadra, pero por fe acepto que Dios es un Dios de bondad, de justicia y de rectitud. Y como la Biblia dice de Abraham,
y la fe le fue contada por justicia. La fe le fue contada por justicia. ¿La fe en qué? La fe en ese Dios. Sí, yo Sí, creo yo que quisiera. adelante, No, dale, generalmente. Luis, dale. No, mira, el Enoch sí, dice muchas cosas, pero la verdad es que creo que al final aterriza el concepto básico, ¿verdad? Todos sabemos que no podemos entender a Dios, pero podemos aprender ciertas cosas de él. Y él puso el ejemplo, bueno, como un niño, ¿no? Y como un doctor, ¿no? Entonces, obviamente, para que ese niño llegue a ser doctor es un proceso, ¿no? Muchos años, mucho tiempo. Y ese niño es muy difícil que entienda al doctor, pero el doctor, su capacidad, tiene la forma, o él sabe cómo enseñarle a ese niño los conceptos de una forma sencilla, simple, para que él la entienda. Y para que en su mente vaya cultivando o se vaya educando. Y entonces ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Es un proceso, es un aprendimiento constante, es una construcción, como dice Jenner. Es un tema en el cual tenemos un guía, tenemos un doctor que tiene la especialidad, que tiene miles de doctorados, infinito conocimiento, infinito amor, poca comprensión de nuestra parte, pero tenemos esbozos de su carácter. En la lección de esta semana tenemos pistas que nos hablan de cómo ese Dios puede convivir el juicio y el amor en una sola persona, que desde el punto de vista humano eso parecería imposible o poco probable, pero en Dios sí lo es. Ahora, de esa sencillez de concepto, a complicarnos 10, 15 minutos hablando, yo creo que yo siempre digo que es más sencillo que eso. Entonces a veces dices, no, es que mira, el pan, tienes que prepararlo así, tiene un proceso, pones una rebanada arriba, una abajo y el queso en medio y ya se hizo. Las cosas son más sencillas de lo Sí, que pero no parece. en la manera en que lo están planteando en la lección y allí es donde yo me gancho. Bueno, ahí te puedes ganchar con cosas, ¿verdad? No, y Pero es que eso me es muy gancho no bueno. nada más conceptualmente, Luis, sino que yo creo que esto termina afectando a las personas. Ahí quisiera intervenir. Eso que acaba de decir Enoch me parece que es fundamental. Sí, creo que también es importante saber que pues que los conceptos deben ser asequibles, ¿no? Especialmente pues estamos partiendo de las ideas de una lección, un folleto de estudio bíblico que se aplica a todo el mundo, ¿no? Con todo lo que eso implica. La tendencia debe ser que el concepto sea asequible, o la preferencia, pero muchas veces también, o sea, es que son tensiones de los dos lados. Al sobresimplificar un concepto podemos terminar con consecuencias, o con consecuencias, no lo digo de forma negativa, que pueden empezar ahora sí a hacer daño a las personas. Por ejemplo, es lo que quería decir, ¿cómo le explicamos a una persona, por ejemplo, una persona que inició una relación matrimonial súper esperanzado, y le echó muchas ganas y le echó mucha lectura de la Biblia y todo, o estoy sobresimplificando, y se prometieron el sol, la luna y las estrellas, y le salió que a la hora de tronar los cacahuates, nada de lo prometido? ¿Cómo es? ¿Qué le dices? No, pues ¿sabes qué? Pues échale ganas. La justicia divina va a llegar para el, para el, para aquel, ¿no? O para aquella. Y es ahí donde me parece que terminamos haciendo más daño. Capaz lo que no sé, yo quisiera proponer que lo que Dios nos está invitando a hacer es a buscarlo y encontrarnos con Él. Y que De nuestra forma fe, individual. ajá, y que nuestra fe valga por justicia eventualmente. Ahorita quisiera, o les voy a compartir dos o tres versículos que creo que se alinean en ese pensamiento. Más allá de que yo te pueda decir a ti, ¿sabes qué? Dios es así, 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 entonces tú cuádrate a este Dios que yo te estoy diciendo. Imagínense, cómo yo le voy a poder decir a alguien, ay, perdiste tu pierna, y yo con dos piernas, ¿no? Diciéndole cómo debe vivir una persona que solo tiene una pierna, yo enseñándole. Sí, Ya bueno, es están. que recuerden que esta es una herramienta de estudio, ¿verdad? Personal. No es y a los malas lenguas dirán, es una forma de adoctrinamiento, ¿verdad? Pero es un acompañamiento para que el cristiano pues pueda leer la Biblia,
Ese es el objetivo, no es que, digo, claro que tiene sus conceptos, tiene sus explicaciones, pero la idea es que tú lo leas y que tú formes pues, tu espiritualidad. Sí, pero Yo creo Entonces, que, es ahora, que si yo tú creo le que, dices, no, es que porque eso para que ciegamente lo sigan, ¿no? Y se vayan detrás y se caigan por el precipicio, pues no, ¿verdad? Nadie, es para que te acompañes y empieces a leer textos y veas y reflexiones. Entonces yo creo que a ver, son puntos de vista que se pierden y nos confunden y no nos llevan a ningún lugar. Lo que creo que sí es que nos presenta textos bíblicos donde nos hace ver cómo el carácter de Dios tiene estas características. Yo creo que eso tal vez es alguna forma en la que podemos ver cómo es Dios. Podemos tal vez reflexionar sobre eso y cómo eso influye en nuestras vidas y cómo nosotros deberíamos de comportarnos, así como Jesús lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Reflejó ese carácter amoroso, misericordioso y de justicia de Dios. Entonces, yo la verdad, más que tirarle al texto y a la lección, diría, pues observen los textos a los que te lleva en la Biblia y dime qué te dicen. Dime cómo los puedes. Y ahí es donde yo digo, ahí sí lo aterriza bien Enoch. O sea, al final, después de esos 10 minutos, creo que finalizas con conceptos bastante útiles. Igual género, digo, ahorita dijo algo muy importante, muy útil. Entonces, pues sigamos mirando, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes eh, qué más encontraron en estos textos acerca de la justicia de Dios? ¿Les hace ver que Dios es justo, es cambiante, Dios aplica justicia de forma diferente a diferentes personas, Dios es cambia su que, moral, su forma de no, implicar justicia? Ahora, sabemos que el mundo es injusto, pero eso es otra cosa. Aquí en pero, la tierra las cosas son diferentes. sí, pero creo que tampoco podemos entender la justicia divina, no se puede. Pues no, pero Este, podemos pe- tener esbozos de ella. no, sí, no, claro. es que, Y, híjoles, y ahí creo que la aproximación es, creo que en el cómo sí, no es entender cognitivamente la justicia divina, sino, Claro, mira, ahí les van dos versículos. Primera de Samuel 17, 47 al 48. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos, ¿no? Hablando de esto de que estamos aquí con picos y palas y vamos a ir a pelear contra los filisteos y pues, o sea, nos van a ganar, pero de alguna, creo que es Samuel, el mismo profeta Samuel, o no sé si es Saúl, discúlpenme, pero diciendo, a ver, de Jehová es la batalla, tranquilos, de Jehová es la batalla. Agárrese bien al asadón y al pico y deje que Jehová luche. Qué cosa más necia, ¿no? Si, que te pidan que arriesgues tu vida y que te vayas a una batalla que tú estás viendo que la llevas de perder y que el argumento central sea, es que de Jehová es la batalla. Sí, pero ¿cómo es la batalla de Jehová? Es que hay que entenderla para poder aventarse. No, la de Jehová. Segunda de Crónicas 20:15. Voy a Y dijo, prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Así os dice el Señor, no temáis ni os acobardéis delante de Hombre, esta gran multitud, porque batalla no es vuestra, sino es Dios. Porque la batalla, perdón, no es vuestra, sino de Dios. Otra vez, casi, casi copy-paste, ¿no? De Primera de Samuel. Yo no sé ustedes, pero si yo tratando de poner en las sandalias de los israelitas, que a mí venga el profeta, respetadísimo profeta, y me diga, mijo, vamos a la guerra, no puede ser que te maten, no tienes formación en milicia, tráete el pico, lo que tengas ahí en tu casa, el rastrillo, lo que tengas. Sí, sí, profeta, pero ¿cómo, nos van a matar? ¿Nos estás llevando al matadero? Y que te diga el profeta, un momento, no temas, ni te acobardes, porque la batalla no es tuya, sino de Dios. Sí, profeta, pero por lo menos explícame un poco más cómo es que nos va a ayudar o cómo es que de Dios la batalla. Dios no da ni una explicación, nada, nada. Y de esto hay un montón de ejemplos. No, yo creo que el argumento no es entender la justicia divina. El argumento es esto que le pedía el profeta a los israelitas. Agárrate bien macizo al asadón y, 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 y,
y da el paso Dios. aceptando que de Jehová es la batalla. Es súper irracional. A mí en lo personal me parece necio e irracional. Y ahí Pero es de donde Jehová es decía la Enoch de batalla. la fe. Sí, sí, sí. Es el mismo argumento. De Jehová es la batalla. ¿Cómo es? No te puedo decir. Capaz te puedo compartir cómo ha sido en mi vida en el pasado, pero no significa que va a ser así en tu vida. Capaz te puedo yo soy de los de Primera de Samuel, ¿no? Los del grupo que fue una batalla en Primera de Samuel. Capaz los de Segunda de Crónicas, pues la batalla funcionó de otra forma, pero acabó siendo de Jehová también. Entonces, ahí es donde nuestra humanidad queriendo ser determinista, decir, es que va a ser así, 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 después así y así y así, y así se entiende, y así déjate lo explico porque yo ya le entendía esto. Me parece que esa aproximación es altamente probable que nos lleve al fracaso. Y lo que Jehová hace o lo que Dios hace es decir, chavos, cálmense. Bueno, no sé, bueno, ya sé que no están calmados, no les voy a dar explicaciones, solo les voy a decir mía es la batalla. Con eso les puede bastar. Qué difícil. Y eso es lo que Bueno, hay que qué poco entender. racional, ¿no? Qué poco racional. Y eso es lo que habría que entender de Dios, ¿no? O sea no entender por qué hizo o por qué no hizo, o cómo es que cuadra o no cuadra. Que Ujú, si nos trata igual o no nos trata igual, yo sinceramente veo en la Biblia múltiples ejemplos en donde a términos humanos Dios no es justo. Y cuando ujú, le plantea de a acuerdo. términos humanos, repito, o sea, ahí es donde por fe yo Claro. tengo que entender simplemente que hay una razón que va por arriba. Y hago el planteamiento, a ver, lo que pasa es que el mensaje sencillo, Luis, o sea, si queremos el mensaje sencillo, no necesitamos estudiar. Cualquier iglesia cristiana te va a decir Dios es amor, ¿no? Somos salvos por gracia y ahí está el mensaje sencillo. El tema es que luego la vida no es sencilla. Y ahí es donde creo que las personas necesitan, y en teoría esa es la función de cualquier escuela, y al esto ser una escuela, se supone que es una escuela de estudio bíblico, tendría que fomentar el cuestionamiento, tendría que fomentar, perdón, el pensamiento crítico, tendría que invitar a ver a Dios como un misterio, a ver a ese Dios en donde, oye, tú tienes que irlo a descubrir y vas a pasar toda tu vida descubriéndolo y te vas a morir sin descubrirlo totalmente, pero lo que tienes que hacer desde ahorita, que es el texto que vimos en el inicio, es entender que Él es Dios y nosotros somos las criaturas, nosotros no lo vamos a entender. Y de repente te topas, voy a leer textual del domingo, la siguiente frase que dice, en consecuencia, a lo largo de las escrituras, los fieles a Dios anhelan con gran expectación el juicio divino como algo muy bueno, ya que trae consigo el castigo para los malhechores y los opresores y la justicia y la liberación para las víctimas de las injusticias y de la opresión. Lo único es que no es bajo nuestras interpretaciones de lo que es justo o no es justo. Porque el Ujú. ladrón en la cruz hizo un montón de fechorías y en los últimos 2 minutos dijo, oye, pues ahí nos vemos en el cielo, ¿no? Y Jesús le dice, sí, ahí nos vemos. Chido. Es la Porque el hijo justicia de Dios. menor, porque el hijo menor se va y se gasta toda la plata y luego llega y le hacen el cabrito y el hijo mayor dice, ¿qué onda? Porque el pueblo que había atacado a Israel y Jonás va y les da una predicación y con todo el rencor que tiene guardado por todo lo que han estado haciendo y de repente llega Dios y los perdona y entonces el pobre Jonás está ahí que le dan agruras por lo que está viviendo, justo porque tenemos esta intención de en algún momento, lo que plantea aquí, creer que en el juicio de Dios, en esta tierra o en el futuro, las cosas van a suceder en la justicia que nosotros entendemos e interpretamos. Y Jesús planteaba ejemplos como este tema de los trabajadores de la viña. Entonces dice, oye, uno que estuvo trabajando todo el día debajo del sol y al final llega uno los últimos minutos, ya cuando está la sombrita y ni siquiera suda, y al final le pagan lo mismo que al primero, y perdón, pero ahí es donde cuando no volteamos realmente a darnos cuenta, vivimos en esta intención de que las cosas van a ser justas de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestras interpretaciones y la raza, incluido yo. A ver, aquí voy a ser muy, muy honesto, ¿no? O sea, mis conflictos que he tenido con Dios es precisamente porque yo he estudiado lecciones de escuela sabática desde cuna y teológicamente yo tengo encuadres profundamente desarrollados más que el 99.9 de las personas que viven en este planeta. Pero de repente me pasa algo que no considero que es justo y que me rompe el encuadre teológico y me tumba.
y me pone en conflicto con Dios y entonces ya no entiendo. Y yo lo que he ido aprendiendo en los últimos años es que necesito tener humildad. Es que, o sea, a veces le es más fácil a alguien que no sabe o que no le han metido de que sí, que Dios es justo y entonces Él va a dar su merecido a los malhechores, opresores y a quien te hizo daño. Y si tú te portas bien, vas a tener las consecuencias positivas y de repente te topas que un mundo que es más complejo que eso y entonces a uno lo descuadran, a uno lo No, creo que desarman. ahora sí capté muy bien lo que trataste y creo que es la esencia de la elección, cómo la justicia y el amor de Dios son diferentes a lo que entendemos en este mundo como justicia. Definitivamente, definitivamente, eso no tengo ningún, o sea, es una diferencia abismal y para nosotros es muy difícil encuadrar justicia y amor en un mismo cubo, pero es algo que refleja el carácter de Dios. Ese es el punto y creo que en este último comentario, ¿no? Eso es lo que recalcaste y pusiste muchos ejemplos muy buenos, excelentes ejemplos de cómo vemos tanta injusticia y al final Dios imparte su justicia, no la justicia humana, no lo que esperamos, no lo que parece, no lo que merecen, porque son culpables, sino la justicia y la misericordia de Dios. Es lo que dice la lección, ¿verdad? Eso es lo que Pero dice en forma simple. yo concuerdo, pero yo quisiera agregar algo. Por lo menos desde donde yo lo veo, yo no sé qué es la justicia de Dios y no sé cómo se relaciona con el amor de Dios. Exacto. No tengo idea. Pero lo que sí te puedo decir es que huele, suena o sabe como a lo que decía, lo que dice ay, ya lo sé. Pero bueno, lo que dice, estos textos que les compartí, donde Jehová dice, la batalla es mía. O que también huele muy fuerte o sabe muy fuerte a Jesús arrodillándose y enfrente de María Magdalena cuando la llevaron ante él y empezando a escribir. Y María Magdalena sabía lo que seguía, ella sabía claramente lo que seguía. Y poco a poco todos yéndose. Y cuando todos se fueron y quedó solo Jesús, María Magdalena seguía así, sabiendo qué le tocaba. Ella sabía claramente. ¿Y Jesús qué le dice? ¿Dónde están los que te condenaron? Y después le dice, ni yo te condeno. Pero María sabía claro, o sea, María no estaba, ay, a ver si la libro. Ella sabía lo que le tocaba. Y el Mesías le dice, ni yo te condeno. Yo no sé si María tenía marido o no, pero a mí me parece que desde los ojos del 2024 y desde la monogamia, el marido, no creo que el marido, o si tenía marido, no sé, pero asumamos que tuviera, no creo que hubiera opinado que Jesús ejerció la justicia divina desde esos otros lentes. Pero para María fue el punto de quiebra en su vida, que la hizo renacer y reorganizarse de tal forma que le vino bien. Seguramente tuvo muchas otras crisis en su vida, pero ese fue un punto de quiebre. No sé cómo se explica, no sé cuál es la receta o cuál es la fórmula atrás de eso, pero sí creo que la justicia y el amor divino huelen muy fuerte a eso en nuestras vidas, en la vida de las personas que capaz ahorita nos siguen escuchando y que tienen ausencias en sus vidas profundas, que la vida les ha jugado mal, que la vida ha sido cruel, profundamente cruel. La justicia divina, no quiero decir que la justicia divina, ay, sí, el que me hizo que se lo refunda el Señor, amén. La justicia divina huele muy fuerte a Dios abrazándonos. Imagínense a Jesús hablándole a María Magdalena, ni yo te condeno. Es muy difícil porque no, honestamente no me hace mucho sentido. No sé cómo se hace eso, pero creo que huele mucho a eso. Sí, y yo creo que también algo que comentaba Luis, que podíamos tomar de ejemplo, ¿no? De eso. Creo que eso nos viene bien, o sea, al final de cuentas, María tuvo un encuentro con Jesús. No sabemos qué pasó después, pero por lo pronto en ese momento yo creo que por su cabeza pasaban palabras como de integridad, ¿no? O sea, de decir, bueno, ya no la voy a regar, ¿no? O algo así. O sea, yo creo que esa relación nos permite, lecciones pasadas hablaban, hacernos responsables de nuestros propios actos, ¿no? Creo que nos conviene para ser personas más compasivas, más íntegros, más empatía, ¿no? De poder ver al otro con un sufrimiento. A veces yo lo veo, ¿no? En pacientes que, híjole, a veces llegan pacientes donde
tuvo el bebecito un huevo muerto retenido, ¿y qué le dices, no? Y otras llegan con que, híjole, me tomé tantas pastillas y ya no lo quise. Entonces, creo que a veces esa es una oportunidad donde permite poder empatizar con aquellas otras personas que han pasado por lo mismo. Pero no hay nada mejor como tener esa relación con Dios y empezar a tener esas características de fe que aunque no lo entendamos, pues seguimos hacia adelante. Último comentario rápido, nada más para cerrar. Con mis comentarios quisiera dar 2 cositas, ¿no? De cierre. Número 1, quisiese, ojalá, encontrar una iglesia, encontrar un sistema que en vez de darte las respuestas, te invitara a las preguntas, te invitara al misterio, porque cuando el sistema te da una respuesta, tú te vuelves dependiente del sistema para que te dé la respuesta, para que te diga entonces cómo es Dios. Y cuando la iglesia, ojalá si hay pastores, si hay personas que se dedican o se paran enfrente de gente, cuando tú en vez de dar respuestas, muestras a un Dios tan grande que te reconoces incapaz de responder, la invitación que sigue es que las personas en lo individual y desde su propia experiencia de existencia vayan a ese misterio, vayan a ese Dios grande, para empezar a esa persona en lo particular a descubrirlo, para ir a encontrar en Dios las respuestas y no en lo que yo le puedo decir, que es parte de mi conflicto con lo que he estado leyendo en este trimestre. Obviamente no sé si algún pastor nos llegue a escuchar, sí, pues saludos cordiales. Por otro lado, la gente que recibe, que a lo mejor son los que por ahí nos pueden llegar a escuchar, que a lo mejor no son pastores, que a lo mejor no son quienes están enfrente de un público y demás, léanlo, evidentemente, ¿no? Porque al final creo que es un gran pretexto para abrir la Biblia, como nos dice Luis, ¿no? Pero de ahí pongan un poquito en pausa las afirmaciones que pueden encontrar ahí y piensen en su propia vida, piensen en sus propias experiencias y traten de ir en busca de ese Dios que no está en la respuesta que te está dando la lección. Sería mi única comentario, recomendación. Vayamos a vivir y experimentar el gran misterio que es Dios, a vivirlo, porque eso que es lo que creo que puede realmente enriquecer nuestras vidas. No nos va a dar respuestas, no nos va a tranquilizar la conciencia, pero sí nos va a dar una vida enriquecida por estar conviviendo con el misterio de Dios. Muy bien, dice que Cristo presentó a los hombres algo que era completamente contrario a las representaciones del enemigo referente al carácter de Dios. Dice, les enseñó a ser honrados, a ser tolerantes, a ser misericordiosos, compasivos, hablando de Cristo, ¿no? Lo que hizo en este mundo, recomendándoles amar, no solo a quienes los amaban, sino a los que los odiaban, los trataban despectivamente. En todo esto estaba revelándoles el carácter del Padre, ¿no? Cuando Cristo le hacía esto a sus semejantes, los oprimidos, a los débiles, lo que estaba haciendo era reflejando el carácter del Padre, quien es longánime, misericordioso, lento para la ira, lleno de bondad y verdad. Entonces, yo creo que aprendamos a vivir en nuestras vidas ese amor, esa misericordia y esa justicia de lo que podemos aprender en la Biblia y en la vida de Jesús, especialmente acerca del carácter de Dios. Y pues es bueno que tengamos estas discusiones porque la verdad, aunque no sepamos mucho, aunque no seamos teólogos, aunque digamos disparates, creo que nos ayudan a reflexionar y a estudiar un poco más, a leer algunos textos y reflexionar y que tal vez pues esto es un aprendizaje continuo. Si nos equivocamos o si decimos algo bien, pues seguramente pues todo cambia. Queremos que Cristo cambie nuestro corazón, que lo vaya formando para que podamos vivir ese amor y esa justicia aquí o en el futuro, en algún momento, que yo sí creo que existirá el momento en que podemos preguntarle cara a cara todas nuestras dudas y nuestras inquietudes a Dios, y Él en su momento nos las responderá, ¿verdad? Es una esperanza, una creencia de fe. Yo creo que, no sé si la comparten, pero yo creo que ese momento llegará. Y hay un texto, y ahorita no me va a dar tiempo de buscarlo, pero hay un texto en donde Jesús, hablando con sus discípulos, le dice que cuando se devele el misterio de Dios de alguna manera, ni siquiera van a ser necesarias las preguntas. Es decir, no va a ser necesario que nos responda. Se va a entender. Se va a ver, ¿no? Ojalá que en algún momento llegue
llegue eso, y mientras tanto creo que hay que aprender a vivir con la humildad de saber que Dios es Dios y Él entiende cosas que nos... Muy bien, cuídense, hasta la próxima semana, nos aventamos más de una hora, como en los primeros capítulos. Hasta luego. Yo, luego. Bye, bye.